uno de los lugares más sensibles de Jerusalén. Este complejo es conocido por los palestinos como explanada de las mezquitas y por los israelíes como el monte del templo. Las reivindicaciones antagónicas sobre el lugar son una fuente de conflicto que a menudo desemboca en violencia. Una tensión que ahora regresa. Pocos días después de su toma de posesión como ministro de Seguridad, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir visitó el lugar. Y lo recorrió escoltado por agentes armados, algo que ha indignado a los palestinos. Los integristas de Hamás, considerado grupo terrorista por la Unión Europea, amenazaron con represalias. Este comportamiento provocador aumenta la tensión, acerca las cosas a un estallido mayor y abre la puerta de par en par a una escalada real. En virtud del statu quo vigente, la explanada está reservada al culto musulmán. La visita de un ministro israelí ultranacionalista es un asunto delicado. Las fuerzas de seguridad creen que se trata de un movimiento peligroso. No es una casualidad que los ministros hayan evitado las visitas durante muchos años. Será visto por todo el mundo como una ruptura del statu quo, aunque no lo sea. Es un riesgo innecesario. Ben-Gvir respondió a las críticas en Twitter afirmando que el recinto está abierto a todos y advirtiendo a Hamás de que el nuevo gobierno de Israel no dará marcha atrás. Hay naturalmente mucha preocupación de quienes temen se pueda desarrollar una segunda intifada, una tercera intifada en ese lugar sagrado para ambos partes. Nuestro experto en Oriente Próximo, Miquel Ayestarán, tienen más detalles y la perspectiva. Miquel, el ministro Ben-Gvir sabía muy bien lo que estaba haciendo. Como candidato reclamó el derecho de los judíos de acceso a ese lugar sagrado para los musulmanes. Y aquí la pregunta, ¿se propone derribar el status quo del lugar? Desde luego, se propone acabar con el status quo y esto es lo que ha repetido, desde luego en numerosas ocasiones desde que está en política, antes como diputado y ahora ya como ministro de Seguridad del país. Ben-Gvir, de todas formas, hay que decir que no es el primer ministro en su cargo que sube al monte del templo, aunque sí que es quien públicamente ha desafiado abiertamente este statu quo por el cual solo los musulmanes pueden rezar en este lugar que hay que recordar es el más sagrado para el judaísmo. Él lo que quiere o lo que explica es que quiere abrir la puerta a los judíos para que se acerquen a este lugar. Lo que no podemos perder de vista también es que uno de los grandes sueños del ultranacionalismo sionista es construir un nuevo templo en este lugar. Hasta ahora los ultranacionalistas eran un grupo marginal, pero ahora mismo hay que tener en cuenta que estamos hablando de la tercera fuerza política del país. Y a costa de las críticas, ahora el primer ministro Benjamín Netanyahu se ha negado a modificar esa convención actual en la explanada de las mezquitas, como viene exigiendo Ben-Gvir. ¿Qué voz va a pesar más, Miquel, al interior de la coalición de gobierno? Pues tenemos que ver, solamente se ha cumplido una semana desde que está en vigor esta nueva coalición. Hay que tener en cuenta que hasta ahora al menos Netanyahu en sus anteriores gobiernos sí que había sido muy cuidadoso con todo lo que tenía que ver con la seguridad, pero estamos observando cambios y lo que hemos visto hoy es uno de ellos, porque Ben-Gvir se ha subido al monte del templo, ha sido después de hablar con el propio Benjamín Netanyahu, y también hay que tener en cuenta que otras de las decisiones que ha tomado referentes a la seguridad, pues vamos a ver qué efectos tiene, porque Bezalel Smotrich, que es el aliado de Ben-Gvir dentro de la coalición ultranacionalista religiosa, de sionismo religioso, es quien está al frente de la Policía de Fronteras, que es la que gestiona los territorios ocupados. Los colonos radicales ahora son la tercera fuerza en Israel, y eso sí, Netanyahu piensa que va a poder controlarlos, pero vamos a ver, porque solamente llevamos una semana con el nuevo gobierno. La yihad islámica amenazó, Miquel, con una posible intifada. ¿Lo ves posible? Pues desde luego, yihad islámica no es quien para amenazar con intifada. Si dentro de las facciones armadas palestinas hay alguna que tiene capacidad para hacer algún tipo de movimiento importante, es Hamás, no es yihad islámica. Y también hay que ver que han pasado 23 años desde que Ariel Sharon hiciera lo que hoy ha hecho Ben-Gvir, subir a lo que los judíos llaman el monte del templo. Las cosas están cambiando,
Pero lo que sí es cierto es que si por encima de facciones y partidos políticos, si hay algo que sigue uniendo a los palestinos es Al-Aqsa, ¿no? Y yo creo que no es que sea algo, es que es lo único que les une ahora mismo, muy por encima de facciones y partidos, con lo cual, desde luego, Israel, con todo lo que tiene que ver con la explanada de las mezquitas, está jugando con fuego. Miquel Ayestarán, muchas gracias por este análisis. Gracias a vosotros.